cruz sobre el Gólgota. Para los romanos marca el fin trágico de un alterador del orden. Para los fariseos sella la derrota de un falso profeta, de un blasfemo que se decía hijo de Dios. Ha triunfado el judaísmo que ellos encarnan. Inesperadamente, 3 días después, la situación da un vuelco. El cadáver del ajusticiado ha desaparecido. Sus apóstoles, antes acobardados, pregonan esta increíble noticia. Ha resucitado. Ellos le han visto. Tomás incluso metió el dedo en sus llagas. No les cabe duda. Aquel hombre era Dios, el Mesías anunciado. Confortados por el Espíritu Santo, dan la cara como testigos de Cristo resucitado. Cada uno se sentirá su enviado, que es la traducción de la palabra apóstol. Enviados para cumplir su mandato. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero, ¿qué era el mundo entero? ¿Y qué significa el Evangelio? Evangelio quiere decir buena noticia, el mensaje de salvación que ellos habían oído de labios del Maestro. ¿Y el mundo? De él poco sabían aquellos pescadores de Galilea, pero se lanzaron a su conquista. ¿Convertir el mundo pagano a la religión de un crucificado? Una locura, sí, a menos que aquel nazareno fuera todopoderoso. Curiosamente, nunca las condiciones fueron más favorables a la propagación de su mensaje. Casi todo el orbe conocido, el mundo grecolatino, estaba unificado bajo una misma superpotencia, y en ello reinaba la Pax Romana. 30 legiones de hierro la protegían. Las vías de expansión del cristianismo han sido las mismas vías comerciales y del ejército. Encontramos cristianos allá donde hay militares y donde hay comerciantes que proceden de Roma, por ejemplo. Las comunicaciones en aquel colosal imperio eran óptimas. Por tierra, las calzadas romanas enlazaban las regiones más recónditas. Sólidamente construidos, sus puentes y acueductos subsisten hasta nuestros días. Por mar, el Mediterráneo era conocido como Mare Nostrum. Consideraban el mar Mediterráneo como un camino, era una gran autopista. Entonces los navegantes, que partiendo de los puertos de Tiro, Sidón, marineros, pasajeros, comerciantes, iban difundiendo el mensaje cristiano por los distintos puertos donde llegaban. Otra ventaja fue la unidad de lenguas. El latín se imponía como idioma oficial en todo el imperio, desplazando al griego. Los cristianos usaron ambos en su predicación, uniendo la sabiduría helénica con el pragmatismo romano. La primera evangelización fue una gesta impregnada del heroísmo y la santidad de los 12 apóstoles. Su fe vibrante y una especial acción del Espíritu Santo arranca las primeras conversiones. Cerca de 3.000 son bautizados tras el primer sermón de Pedro. Pronto, el número de conversos por la predicación de los 12 es ya de 5.000 hombres. En el templo de Jerusalén y en las casas privadas anuncian a Cristo Jesús. De día en día crece el número de discípulos. Entre ellos hay incluso algunos sacerdotes de la antigua ley. No hay que olvidar que el número de judíos que se hicieron cristianos fue enorme en el primer momento. Estamos hablando de muchos miles de tal, es decir, prácticamente el judaísmo se dividió en dos. También los no judíos empiezan a convertirse ya en esa época. El mismo Pedro bautiza al centurión Cornelio en Cesarea. Eso produjo estupor, pues era un incircunciso, un romano. En Antioquía, numerosos griegos abrazan la nueva fe. Allí es donde los discípulos comenzaron a llamarse cristianos. San Pablo, el apóstol de los gentiles,
bautiza a personas de toda raza en sus famosos viajes por el Mediterráneo. La nueva religión no discrimina, era universal desde el inicio. Pero convertir el imperio no iba a resultar fácil. Ya se lo predijo Jesús a sus discípulos: si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Y en efecto, ellos mismos padecieron ya las primeras persecuciones. No las instigaron los romanos, sino las autoridades judías. Hasta el año 63-64, el Imperio Romano, las autoridades romanas, no vieron nada contra los cristianos. Era un problema ajeno. Cuando llevan a San Pablo ante Acilio Glaabrio en Corinto, Acilio Glaabrio es el hermano de Séneca, no lo olvidemos, es muy importante, y le acusan de que no me venga usted con cuentos, yo de esto no tengo nada, absolutamente nada que ver, es una cuestión suya, interna. En este momento San Pablo vuelve a Roma y nadie le juzga, es puesto en libertad. El Sanedrín no había logrado silenciar a los apóstoles. Tratará pues de eliminarlos. Casi todos los apóstoles sufrirán martirio. El primero fue Santiago el Mayor, ejecutado por Herodes en el año 42. Le seguirá Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén. Felipe corrió la misma suerte en Asia Menor. Andrés, hermano de San Pedro, fue crucificado en Grecia. De Bartolomé algunas tradiciones afirman que debió morir en Armenia. Mateo derramó su sangre seguramente en Persia. Allí, como en Egipto y Mesopotamia, predicaron Simón el Celotes y Tadeo, también mártires. En la India, la tradición afirma que evangelizó y recibió martirio Santo Tomás. Esa misma corona obtuvieron San Matías en Etiopía y Bernabé, compañero de San Pablo, en la isla de Chipre, su patria. El evangelista Lucas es venerado igualmente como mártir. La primera persecución imperial quedó escrita con letras de sangre en los anales de Roma. Fue obra de un monstruo o loco que se creía artista, Nerón. Mandó asesinar a su propia madre, por lo que no era de extrañar que el pueblo le creyera instigador del incendio que asoló Roma en el año 64. Para protegerse, desvió las sospechas hacia los cristianos, con trágicas consecuencias. Dos apóstoles son apresados, Pedro y Pablo. Según la tradición, ambos fueron arrojados a la cárcel mamertina. Esta se conserva aún bajo la iglesia de San Giuseppe de Falegnami. En esta cripta hay una columna a la que fue encadenado San Pedro. Y esta es la fuente de la que brotó milagrosamente el agua con la que fueron bautizados sus guardianes y otros 47 compañeros. Así lo narran las actas martiriales de los santos Proceso y Martiniano. La tumba de San Pedro no se descubrió hasta mediados del siglo XX en los fundamentos mismos de la grandiosa basílica que lleva su nombre en el Vaticano. ¿Por qué es tan importante Pedro? Porque Jesús no fundó solamente una religión, sino también una iglesia, y Pedro fue la piedra sobre la que se asentaría. Pedro recibió de Cristo las llaves, el primado. Fue el primero de la serie ininterrumpida de papas que gobernaría la Iglesia hasta hoy. Pedro fue crucificado, a San Pablo lo degollaron. Su sepulcro se reencontró en el año 2006 en las obras de restauración de la Basílica de San Pablo extramuros. Los cristianos en Roma debían ser numerosos ya antes del incendio de la urbe. El cristianismo ha llegado a Roma muy probablemente
en los primeros días después de Pentecostés, una vez que vuelven desde Jerusalén los primeros cristianos convertidos en aquellos bautismos masivos. Esa comunidad o iglesia local de Roma no la fundó San Pablo, pero tenía allí muchos conocidos. En la carta que les dirige, hacia el año 56, menciona 27 nombres. Eran conversos del judaísmo y gentiles. Cuando llegó allí como cautivo en el año 60, ellos le prestarían ayuda. ¿Ayuda? ¿Pero no era el cristianismo una religión de esclavos, pobres, mujeres y niños? Una de las acusaciones de los paganos fue que el cristianismo era una religión para gente humilde, para mujeres y niños, que eran más fáciles de sobornar que los padres de familia o la gente de clase alta. Esto no es del todo cierto, pues desde los primeros siglos en Italia, en Roma, se sabe que había cristianos en familias y círculos próximos al emperador. Consta que algunos cristianos de la primera hora gozaban de una buena posición económica, como Prisca y Aquila, que reciben a muchos en su casa. Pablo, por su parte, vivió 2 años en Roma bajo custodia, pero en una casa particular, donde predicaba el reino de Dios. Conocemos poquísimos datos, pero tenemos, por ejemplo, la historia de matrimonio de cristianos que fabricaban tiendas y que van de un lado para otro, probablemente vendiendo sus productos, pero también expandiendo el mensaje cristiano de un lugar a otro, ¿no? Los planes de Nerón fracasan y termina suicidándose. El cristianismo sobrevive y prospera. Las ruinas de Pompeya, destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, demuestran que por entonces había ya cristianos en esta ciudad pagana, como en tantas otras. Somos de ayer y lo hemos llenado todo, escribía Tertuliano a fines del siglo II. A partir de esa época la expansión es espectacular. Ya en el siglo III hay florecientes comunidades cristianas por todo el imperio, desde Siria, Palestina y Egipto, pasando por la costa mediterránea de África, hasta los confines de la tierra conocida, Hispania. También en Francia, principalmente la región de Marsella, y en los Países Bajos hubo importantes comunidades de cristianos.